Hola, buenos días. Soy David González. Estoy desarrollando en la Universidad de Barcelona una tesis doctoral sobre la gestión política de la pandemia de la COVID-19. El objetivo de investigación de la tesis es averiguar y esclarecer de alguna manera si existe un nexo entre la gestión política de diversas democracias y los resultados finales de la gestión, de esa gestión, en general el número de fallecidos. Se ha visto que hay grandes diferencias en las tasas de mortalidad por cada 100.000 habitantes o a veces también por cada millón de habitantes. Por ejemplo, las tasas de mortalidad por millón de habitantes de países como Brasil, Estados Unidos o Reino Unido son similares y rondan sobre los 3.200 por millón. Estas tasas son muy altas comparados con otros territorios. Por ejemplo, son tasas 17 veces más que las que tenía en China hasta diciembre del 2022, que es cuando dejaron de aplicar la estrategia de COVID-0. Son 7 veces más que las que tenía Nueva Zelanda. Y son aproximadamente casi el doble que Canadá, Israel o Alemania. ¿Y por qué esta diferencia en las tasas? ¿Por qué se produce esta diferencia en las tasas? ¿Es un problema de la fatalidad? ¿Es un problema de mala suerte? Y es que no se ha dado importancia. La gente ha aceptado pues, un número de muertes considerable. Pues ya llevamos, a fecha de marzo del 2023, según la Johns Hopkins University, llevamos 6.800.000 muertos registrados. Y las muertes indirectas por COVID, pues la OMS la establece en el doble. Y hay otro estudio de la revista The Lancet, de una comisión de expertos, que la establece en el triple. O sea, que estamos entre 7 millones y 18 o 20 millones de muertos, directa o indirectamente por COVID. ¿Cuál es la causa? Pues uno de los factores en la tesis que he averiguado o hemos averiguado, un factor multiplicador de la letalidad ha sido la postura de los líderes de algunos países frente a la pandemia. Por ejemplo, tenemos el caso de Trump. Trump desconsideró totalmente la pandemia, no le dio importancia, desaconsejó no siguió los consejos de la OMS, no siguió los consejos de expertos y siguió pues sin considerar la pandemia. Incluso a los gobernadores de los estados que promovían medidas restrictivas los denunció. Les puso demandas y no le dio importancia. Claro, esto tuvo una gran repercusión entre sus simpatizantes. Hay estudios que demuestran que los votantes de Trump en territorios pues bueno, tenían mucha más mortalidad y tenían mucha más mortalidad porque Trump hizo el uso de la mascarilla una cuestión política. Rechazó el uso de la mascarilla. Los votantes de Trump no se vacunaban y los votantes de Trump en esos estados tuvieron más mortalidad. El caso de Bolsonaro es un negacionista. Bolsonaro negó desde el principio de la pandemia, incluso ha sido juzgado. O hay una demanda en el Tribunal Supremo de Brasil por crímenes contra la humanidad. Él lo consideraba como una pequeña gripe. Se reía, decía que era un país de mariquitas, ¿no? En sus declaraciones. Él decía que las vacunas podían llegar a coger el SIDA, la gente que se la aplicaba. Es decir, no, claro, generaba confusión, pero llegó un momento que incluso pues decía que él no se iba a vacunar, que sería el último. Otro caso, por ejemplo, en Reino Unido, con Boris Johnson al frente de la pandemia, un personaje excéntrico. Claro, lo conocemos por las fiestas que nos obligaron a emitir en situación de pandemia, pero un hombre que al principio quiso aplicar la política de la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño le costó miles de muertos
Al final renunció a la comunidad de baño, pero no tomó las debidas precauciones. El uso de la mascarilla lo aplicó 3 meses después de la obligación del uso de la mascarilla, la aplicó 3 veces después de que se dictaminara la pandemia, sobre el mes de junio. O sea, en un estudio de la Cámara de los Comunes se dice que la gestión de Boris Johnson frente a la pandemia fue nefasta y que fue el mayor desastre de los últimos tiempos de la sanidad pública. Claro, todo eso condicionó. ¿Por qué esa postura de los líderes? Pues esa postura es por su ideología. La ideología condiciona las decisiones que toman y las declaraciones. En el estudio que presentaré en esta ponencia del Congreso, pues se analiza cuantitativamente los resultados de la pandemia, las tasas de mortalidad, las tasas de infectados, etcétera, las tasas de vacunación también, pero también hay un análisis cualitativo de las declaraciones de los líderes, de sus tweets, de sus apariciones en televisión, de sus discursos. Claro, eso genera incertidumbre en la población. ¿Qué hacemos? Si está usted en un estado donde el presidente del gobierno le está diciendo que las vacunas no sirven para nada y que pueden tener contraindicaciones, o que eso es una pequeña gripe, o que esto es no tiene importancia, no. Hay cifras que demuestran que el COVID ha matado 6 veces más que la gripe. En realidad es algo nefasto. Bueno, yo he dejado colgado en la plataforma un esquema de la presentación del trabajo, un esquema, donde se explican las ideas fundamentales con algunos números, algunas cifras, ¿no? Y he llegado a la conclusión de que fue más importante el comportamiento del gobierno con sus decisiones que el comportamiento de la ciudadanía, que tiene condicionado por el comportamiento del gobierno, por su postura, y que incluso el virus. Y así lo demuestran algunos estudios publicados. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.